La tarde otoñal envolvía Castelvetro en una bruma fresca. Los viejos faroles arrojan un cálido resplandor sobre los adoquines y las luces parpadean en las ventanas de la Galería de Arte Moderno. Antonio Guidi se ajusta el cuello de la chaqueta y mira el reloj. Faltan 10 minutos para la inauguración de la exposición. Lidia llegaba tarde. Sacó el teléfono, a punto de llamar a su mujer cuando le llegó un mensaje. Lo siento, cariño. La defensa del diploma de una alumna se ha retrasado. Empieza sin mí. Antonio suspiró y guardó el teléfono. En 20 años de matrimonio, estaba acostumbrado a que el trabajo interfiriera a menudo en sus planes. La galería ocupaba un antiguo palacio del siglo XVI. Los altos techos de estuco, los suelos de mármol y los enormes ventanales creaban un maravilloso contraste con las instalaciones ultramodernas. Antonio se movía lentamente por las paredes, observando la obra de jóvenes artistas. Como arquitecto, apreciaba las soluciones audaces, pero algunas de las obras expuestas no hacían más que dejarle perplejo. Impresionante, ¿verdad? Una voz de mujer sonó cerca. Antonio se dio la vuelta. Delante de él había una morena alta con un estricto vestido negro. Sobre todo esta obra, el autor utilizó una técnica inusual de estratificación. «Perdone, ¿es usted la comisaria de la exposición?», preguntó Antonio, fijándose en la elegancia de la desconocida y en su visión profesional del arte. Rosalía Ferretti, galerista de Milán, le tendió su tarjeta de visita. «¿Y tú debes de ser Antonio Guidi? He visto tus diseños en una revista de arquitectura». Antonio levantó las cejas, sorprendido. Su trabajo rara vez llamaba la atención fuera de Castelvetro. «Me siento halagado. No creía que a nadie en Milán le interesara la arquitectura provinciana. Tu proyecto de renovación de la antigua biblioteca es maravilloso. Me gustaría hablar de una posible colaboración», sonrió Rosalía, y en sus ojos castaños brilló un destello especial. Hablaron durante más de una hora. Rosalía habló de la escena artística de Milán, de las nuevas tendencias en arquitectura, de proyectos interesantes. Antonio se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no se encontraba con una interlocutora tan entusiasta. Por un momento, incluso olvidó que Lidia nunca había venido. «Señor Guidi», Gabriele Moro, un viejo amigo y socio, le llamó. «Aquí está. ¿Dónde está Lidia?» «Tarde en el trabajo», respondió Antonio. «Te presento a Rosalía Ferretti, una galerista de Milán». Gabriele miró atentamente a la mujer. En su mirada brilló algo parecido a la desconfianza, pero sonrió amablemente y estrechó la mano que le tendía. «Si me disculpa, tengo que hacer unas llamadas», se disculpó Rosalía y se apartó, dejando tras de sí una ligera estela de perfume caro. «Tenga cuidado, amigo mío», le dijo Gabriele en voz baja. «Ha habido mucha gente emprendedora». Antonio quiso objetar, pero en ese momento sonó el teléfono. Lidia le decía que estaba de camino a casa. Se despidió de sus amigos y se apresuró hacia la salida. Rosalía le alcanzó en la puerta. «Aquí tienes mi tarjeta. Llámame si quieres que hablemos de un proyecto juntos». Le cogió un momento la mano entre las suyas. En casa, Lidia le saludó con una sonrisa culpable. «Lo siento. ¿Qué tal la exposición?» «Nada especial», mintió Antonio, metiendo su tarjeta de visita en el bolsillo interior de la chaqueta. «Solo las instalaciones modernas de siempre». Durante la cena hablaron del trabajo de Lidia, de sus alumnos, de sus planes para el fin de semana. Antonio asintió distraído, pensando en cuánto tiempo hacía que no hablaban de arte como lo había hecho hoy con Rosalía. Por la noche, estuvo mucho tiempo sin poder dormir. Lidia respiraba tranquilamente a su lado, y él miraba al techo y pensaba en sus ambiciones no realizadas. Durante 20 años había diseñado edificios en una pequeña ciudad cuando podría haber estado construyendo rascacielos en Milán. En la oscuridad, sacó una tarjeta de visita y pasó el dedo por las letras en relieve. A la mañana siguiente, Adriana Bonetti, la mejor amiga de Lidia, pasó por su panadería favorita.
Ayer vi a tu marido en la feria, comentó despreocupada, con una morena espectacular. Dijo que la exposición era aburrida. Se encogió de hombros Lidia, eligiendo cruasanes frescos. A juzgar por lo apasionadamente que hablaban, nada aburrida. Adriana enarcó una ceja significativamente. Lidia permaneció en silencio, pero las palabras la mantuvieron en vilo todo el día. Por la noche miró a su marido con atención, intentando captar el cambio, pero Antonio estaba como siempre, cansado después del trabajo, inmerso en sus dibujos. Y una semana después se encontraron por casualidad en el centro de la ciudad. Antonio y Rosalía. Ella salía de una tienda de antigüedades. Él tenía prisa por reunirse con un cliente. ¡Qué casualidad!, sonrió ella. ¿Tomamos un café? Tengo una propuesta interesante. Antonio miró el reloj. Quedaban 40 minutos para la reunión. Solo que no por mucho tiempo, respondió, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Entraron en un pequeño café de la esquina. Rosalía habló de la posibilidad de abrir una sucursal de su galería en Castelvetro, de que necesitaba un arquitecto con talento para renovar un edificio antiguo. Antonio escuchó, dándose cuenta de que era la oportunidad con la que había soñado. Y solo en el fondo de su mente había una vaga inquietud. Todo iba demasiado bien. Por la noche, mirando a Lidia dormir, pensó por primera vez que su vida se había vuelto demasiado previsible, demasiado correcta, demasiado aburrida. Y por la mañana llegó un mensaje de Rosalía. «Te espero mañana en la galería. Discutiremos los detalles del proyecto». Y él respondió, «Estaré allí a las 2». 3 palabras que fueron el principio del fin. Por la mañana temprano, a Antonio le gustaba pasear por el casco antiguo. Los muros de piedra de las casas mantenían el frescor centenario, y el olor a recién horneado de la panadería de Adriana llenaba las callejuelas. Caminaba despacio, observando los detalles arquitectónicos que había aprendido en 20 años. Un reflejo parpadeó en el escaparate de una tienda de antigüedades. Rosalía. Estaba de pie junto al mostrador, mirando un jarrón antiguo. Antonio aminoró el paso, pero no se atrevió a entrar. El último encuentro en el café no se le iba de la cabeza. «Señor Guidi», gritó, fijándose en su silueta en la ventana. «Pase, quiero enseñarle algo interesante». Dentro olía a madera vieja y a polvo. Rosalía sostenía un álbum de grabados. «Mira, son los bocetos originales del Palacio de los Medici. Un trabajo impresionante, ¿verdad?». Sus dedos hicieron contacto mientras él cogía el álbum. Rosalía no se apartó. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «un talento como el tuyo sería muy apreciado en Milán». Antonio cerró el álbum con cuidado. «Milán. Una vez soñé con trabajar allí». «¿Y por qué no fuiste?». «Lidia. Su trabajo aquí, su familia. Decidimos quedarnos». Rosalía le miró atentamente. ¿Decidido? ¿O ella decidió por los dos? La pregunta le pilló desprevenido. Aquella tarde, sentado en su estudio sobre sus planos, Antonio volvió a pensar en su conversación. ¿Había sido realmente decisión suya o simplemente había tomado el camino de menor resistencia? Lidia se asomó al estudio con una taza de té. «Hoy llegas tarde. ¿Nuevo proyecto?» «Sí, tengo que terminarlo para mañana», mintió, aunque en realidad solo estaba repasando viejos bocetos. Dejó la taza y se marchó sin decir nada más. En el pasado se habría quedado, preguntado por el trabajo, ofrecido a discutir ideas. ¿Cuándo se habían distanciado tanto? Al día siguiente, Rosalía le esperaba en la galería. «He estado viendo tus obras anteriores», dijo, extendiendo las revistas sobre la mesa. «Me ha impresionado especialmente este proyecto». Señaló el boceto de un centro cultural moderno, un plan ambicioso que se había quedado sobre el papel. ¿Por qué no se llevó a cabo? El ayuntamiento consideró el proyecto demasiado atrevido para nuestra conservadora ciudad, rió Antonio con amargura. En Milán, un proyecto así habría causado sensación.
Rosalía se acercó. Olía a jazmín y a algo más. Tengo contactos en el mundo de la arquitectura. Podría organizar algunas reuniones. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos se leía el desafío, la promesa, la tentación. Antonio sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «Me lo pensaré», respondió, y se apresuró a recoger los planos. Otra tarde tranquila le esperaba en casa. Lidia revisaba los trabajos de los alumnos. El televisor parpadeaba silenciosamente en un rincón. Una tarde cualquiera, de las que había cientos. «¿Por qué no salimos este fin de semana?», sugirió de repente. Lidia levantó la vista de sus papeles. «Este fin de semana no puedo. Tengo una conferencia en la universidad». «Claro», asintió él. «Primero el trabajo». Hubo un destello de sorpresa en su mirada, pero permaneció en silencio. Y él recordó de repente que hace 20 años podían pasearse por la ciudad durante horas, hablando de arte, soñando con el futuro. ¿Dónde había quedado todo aquello? Por la mañana se encontró con Rosalía en la panadería de Adriana. Ella estaba eligiendo cruasanes, y él había ido a comprar el pan favorito de Lidia. «¡Qué casualidad!», sonrió ella. «¿Vienes aquí a menudo?» «Todas las mañanas», respondió él, sintiendo la atenta mirada de Adriana sobre él. «Entonces nos veremos más a menudo». Rosalía recogió su paquete. «He alquilado un piso cerca». Adriana negó con la cabeza mientras las miraba. Por la tarde llamó a Lidia. «¿Has notado algo extraño últimamente?», preguntó con cautela. «¿A qué te refieres?» «Sobre Antonio y sobre esa mujer en la exposición». «Vamos», le quitó importancia Lidia. «Es solo una relación de negocios». Pero por la noche, despierta, recordaba cómo había cambiado Antonio en las últimas semanas. Se había vuelto distraído, pensativo. Llegaba tarde al trabajo más a menudo, y lo más importante, había dejado de hablar de sus proyectos. Su siguiente encuentro con Rosalía fue en el parque. Antonio estaba sentado en un banco dibujando una vieja rotonda, cuando ella se dejó caer a su lado. «Es un boceto precioso», le dijo, hojeando su cuaderno. «Tienes talento para ver la belleza en las cosas sencillas». «Es solo un boceto». «No, es mucho más que eso. Es la mirada de un verdadero artista», le tocó el brazo. «Un talento así no debería perderse en provincias». Antonio quiso objetar, pero no encontró palabras. Y Rosalía seguía hablando de su potencial, de sus posibilidades, de lo mucho que admiraba su trabajo. Y con cada palabra, el muro que había estado construyendo durante 20 años empezaba a desmoronarse. Por la noche, Gabriele le invitó a tomar un vino. Se sentaron en el viejo bar donde una vez habían celebrado el primer proyecto exitoso de Antonio. «He oído que estás en contacto con esa galerista de Milán», empezó Gabriele. «Sí, tiene algunas propuestas interesantes». «Ten cuidado, amigo mío. A veces las ofertas más tentadoras resultan ser las más peligrosas». Antonio permaneció en silencio, y al día siguiente recibió un mensaje de Rosalía. «Mañana hay una reunión importante en Milán. ¿Me acompañas?». Se quedó largo rato mirando la pantalla del teléfono. Luego escribió a Lidia. «Hoy llegaré tarde al trabajo. Proyecto importante». Solo cuando envió el mensaje se dio cuenta de que, por primera vez en 20 años de matrimonio, había mentido de verdad a su mujer. Mientras tanto, Rosalía estaba sentada en su piso de alquiler y hablaba por teléfono. «Sí, hermano, todo va según lo previsto. Ya está casi maduro. Pronto entraremos en acción». Corrado Ferretti sonrió al otro lado de la línea. «Tómate tu tiempo. Los hombres como él necesitan madurar del todo». «No te preocupes», replicó Rosalía, mirando la foto de la mansión Guidi. «Lo tengo todo bajo control». El viaje a Milán lo cambió todo. Antonio regresó convertido en un hombre diferente. Sus ojos tenían un brillo olvidado. Sus movimientos se volvieron más seguros, como si los años hubieran rodado por sus hombros. Rosalía le presentó a arquitectos influyentes, le enseñó galerías modernas,
y fue como si la ciudad le hubiera aceptado, le reconociera como suyo. Tu proyecto para el centro cultural me ha impresionado, le dijo mientras cenaban en un pequeño restaurante. Giovanni quiere hablar de la posibilidad de realizar algo así aquí. Giovanni Aldini, un conocido promotor inmobiliario, estaba efectivamente interesado en el trabajo de Antonio. Tienes una perspectiva fresca, dijo. Es exactamente el tipo de enfoque que necesitamos. De vuelta a Castelvetro, Antonio no podía dormir. Lidia respiraba tranquilamente a su lado, y él miraba al techo y pensaba en cómo 24 horas habían puesto su mundo patas arriba. En Milán se sentía vivo, importante, capaz de más. Sus encuentros con Rosalía se hicieron más frecuentes. Primero discutían proyectos en cafés, luego ella le invitó a su piso. Es más cómodo trabajar allí con los dibujos. Antonio sabía que se estaba pasando de la raya, pero no podía parar. Rosalía sabía escuchar. Hizo las preguntas adecuadas, miró con verdadero interés, y poco a poco él empezó a contarle lo que había callado durante años. Sobre sueños incumplidos, sobre decepciones, sobre sentirse insatisfecho. «Eres digno de más», le dijo ella, poniéndole la mano en el hombro. «Solo tienes que decidirte a cambiar». Lidia notó el cambio en su marido, pero guardó silencio. Una mañana encontró en el bolsillo de su chaqueta billetes para Milán y un cheque de un restaurante. Aquella noche se sentó largo rato en casa de Adriana. «Algo pasa», le confió a su amiga. «Es como si estuviera distante». «Habla con él», le aconsejó Adriana. Pero la conversación no funcionó. Antonio llegaba cada vez más tarde al trabajo, y en casa se mostraba distraído y silencioso. Sus cenas transcurrían en silencio, solo interrumpidas por el ruido de los cubiertos. Gabriele intentó advertir a su amigo. «He estado haciendo averiguaciones sobre Rosalía Ferretti», le dijo un día. «Algo no cuadra en su historia». «Solo estás celosa», replicó Antonio tajantemente. «Ella es la única que cree en mi potencial». Mientras tanto, Rosalía tejía su red. Aparecía al azar en los lugares que Antonio visitaba, le escuchaba hablar de sus problemas con su mujer, apoyaba sus ambiciones, y cada día caía más bajo su influencia. «¿Sabes?», le dijo un día, mientras estaban sentados en su piso revisando planos, «a veces hay que dejar atrás el pasado para construir el futuro». Aquella noche le besó por primera vez. Antonio no se resistió. 20 años de fidelidad se hicieron polvo en un instante. Corrado venía a la ciudad con regularidad, haciéndose pasar por socio. «Tómate tu tiempo», le dijo a su hermana. «Deja que se acostumbre a la idea del cambio». Rosalía procedió con cautela. No exigió a Antonio decisiones inmediatas, no presionó. Solo le insistió suavemente en la idea de que su talento merecía más. Mientras tanto, Lidia encontraba en la casa rastros de perfume ajeno, notaba las nuevas ataduras de su marido, sus extrañas ausencias. Pero guardó silencio, esperando que solo fuera una crisis de los 40, que todo pasaría. Una noche, Antonio no volvió a casa. Llamó a altas horas de la noche. «Lo siento, me he entretenido en una reunión importante». Lidia sabía que era mentira. Le había visto con Rosalía en un restaurante de las afueras. Aquella noche lloró por primera vez, sentada en la cocina vacía. 20 años de vida en común se desmoronaban ante sus ojos y no sabía cómo detenerlos. Adriana intentó razonar con Antonio. «Estás arruinando tu vida», le dijo en un encuentro casual. «Estoy construyendo una nueva», respondió él. Gabriele también intentaba llegar a su amigo. «Esta mujer esconde algo», insistió. «Déjame investigar». Pero Antonio no escuchaba. Estaba hechizado por Rosalía, por sus promesas, por su fe en él. Cada encuentro con ella era como una bocanada de aire fresco tras años de asfixia. Mientras tanto, Rosalía preparaba el terreno para el siguiente paso. «Podrías abrir tu propia oficina en Milán», le dijo. «Empezar de nuevo». «No tengo tanto dinero», negó Antonio con la cabeza.
Se puede encontrar dinero, sonrió ella, y un brillo peculiar apareció en sus ojos. Corrado aprobó la siguiente etapa del plan. Está listo, le dijo a su hermana. Podemos pasar a lo principal. Aquella noche Rosalía se mostró especialmente tierna. Ya no puedo vivir sin ti, susurró. Empecemos una nueva vida, juntos. Y Antonio creyó. Creyó cada palabra que dijo, cada promesa que hizo. No la vio llamar a su hermano después de marcharse. Todo va según lo previsto. Pronto estará completamente en nuestras manos. Y en casa Lidia le estaba esperando. Estaba sentada en la oscuridad mirando la fotografía de su boda. 20 años atrás habían sido tan felices, tan llenos de esperanza. ¿Dónde había ido a parar? Antonio se deslizó hasta el dormitorio, intentando no hacer ruido. Olía a perfume ajeno, y Lidia sintió que algo moría por fin en su alma. Al día siguiente encontró mensajes de Rosalía en su teléfono. No los leyó todos. Los primeros fueron suficientes. Su marido, el hombre con el que había vivido 20 años, se había convertido en un extraño, y Rosalía ya estaba preparando su próximo movimiento. «Necesitamos dinero para empezar en Milán», le dijo a Antonio. «Tú tienes una casa». Y él, ya completamente ensimismado, empezó a pensárselo seriamente. La doble vida estaba agotando a Antonio. Por la mañana, desayuno con Lidia; por la tarde, encuentros con Rosalía; por la noche, otra vez a casa, cenas silenciosas, conversaciones vacías. Aprendió a mentir con maestría, inventando reuniones con clientes, proyectos importantes, viajes de negocios. En su despacho apareció una segunda carpeta con documentos para un proyecto en Milán. Rosalía le presentó a posibles inversores, entre ellos su hermano Corrado. Corrado, un hombre afable con un traje caro, irradiaba confianza y éxito. «Tus diseños son impresionantes», dijo Corrado mientras miraba los planos. «Pero necesitas mucho capital para empezar en Milán». Rosalía tocó suavemente el hombro de Antonio. «Ya se nos ocurrirá algo, ¿no?» Los rumores empezaron a correr por la ciudad. A Antonio y Rosalía se les veía juntos a menudo, en los cafés, en la galería, en el parque. Adriana no pudo callarse más. «Lidia, tienes que hacer algo», le dijo a su amiga. «Todo el pueblo está hablando de su romance». «Lo sé», respondió Lidia en voz baja, «pero ¿qué puedo hacer?» Gabriele también intentó intervenir. Había contratado a un investigador privado para que indagara en el pasado de Rosalía, pero los rastros se perdían en algún lugar de Milán. «Ella no es quien dice ser», convenció a Antonio. «Piénsalo, ¿de dónde sacaría una simple galerista semejantes contactos?» Pero Antonio no escuchaba. Estaba embriagado de nueva vida, de nuevas oportunidades, de pasión por Rosalía. Cada encuentro con ella era como un soplo de aire fresco, cada beso como un salto al abismo. Lidia encontró cabellos ajenos en su ropa, percibió nuevos olores, vio recibos de restaurantes y hoteles, pero guardó silencio, esperando que pasara, que 20 años de vida juntos no podían tacharse tan fácilmente. Una noche, cuando Antonio se quedó hasta tarde, vaso, ella encontró en su despacho una carpeta con proyectos de milanesa. Entre los papeles había un borrador de una carta a Rosalía. «Amada, pronto estaremos juntos para siempre». Aquella noche Lidia no durmió. Se sentó en la cocina a repasar las fotos de su vida feliz. ¿Dónde se habían equivocado? ¿Cuándo habían perdido lo que les había unido durante tantos años? Mientras tanto, Rosalía preparaba el terreno para el golpe decisivo. «Milán te espera», le dijo. «Solo tienes que decidirte a dar un paso en serio». Corrado viajaba a la ciudad con regularidad, haciéndose pasar por un inversor interesado. «Se acaba el tiempo», le dijo a su hermana. «Tenemos que movernos más rápido». «No te preocupes», respondió Rosalía. «Está casi listo». En la ciudad, su historia hizo crecer los rumores. Algunos los vieron en un hotel de las afueras, otros en un restaurante de un pueblo vecino.
Antonio intentaba no notar las miradas lascivas, los susurros a sus espaldas. Lidia se sumergió en su trabajo, pasando cada vez más tiempo en la universidad. Había adelgazado, estaba encorvada, pero se mantenía con dignidad. Solo Adriana sabía cómo lloraba su amiga por las noches. «Quizá deberíamos hablar con él», sugirió. «¿Sobre qué?». Lidia sonrió amargamente. «¿Sobre lo que sé de su aventura? ¿Que todo el pueblo está hablando de nosotras?». Rosalía era inteligente. No precipitaba las cosas. Dejaba que Antonio tomara las decisiones correctas por sí mismo. Habló del futuro, de proyectos comunes, de la vida en Milán. «Imagínate», susurró ella, tumbada en sus brazos, «tu propio estudio de arquitectura, clientes importantes, reconocimiento». Y Antonio imaginó. Se vio a sí mismo como un arquitecto de éxito, construyendo rascacielos, ganando premios. Y a su lado estaba Rosalía, joven, guapa, creyendo en él. Corrado también hacía de las suyas. «El tiempo es esencial», dice. «Los competidores pueden secuestrar el proyecto». Una tarde, Gabriele se acercó a Lidia. «Tengo algo que decirte», empezó. «Sobre Rosalia Ferretti». Pero Lidia lo detuvo. «No lo hagas, lo sé todo». «No, no todo», Gabriele negó con la cabeza. «He encontrado algo de información. No es su primer caso». Lidia escuchó, sintiendo un escalofrío en su interior. La historia se repetía, otra ciudad, otro hombre de éxito, otra familia, y en todas partes, Rosalía y su misterioso hermano. Mientras tanto, Rosalía preparaba el golpe decisivo. «Querido», le dijo a Antonio, «necesitamos dinero para empezar». «Dinero en serio». «Tengo algunos ahorros», empezó él. «No es suficiente», Rosalía negó con la cabeza. «Necesitamos algo más sustancioso». Y fue entonces cuando empezó a hablar de la casa. Una hermosa mansión en el casco antiguo de la ciudad, construida por el bisabuelo de Lidia. «Eso resolvería todos nuestros problemas», insinuó. Antonio dudó. La casa no era solo suya, había pertenecido a la familia de Lidia durante generaciones, pero Rosalía tenía el don de la persuasión. «Piénsalo», le dijo, «es nuestra oportunidad de empezar una nueva vida, juntos». Y él empezó a pensarlo, primero de pasada, luego cada vez más a menudo. Mientras tanto, Rosalía telefoneaba a su hermano. «Ya casi está maduro, pronto podremos actuar». Corrado sonrió al otro lado de la línea. «Tómate tu tiempo. Deja que llegue a la idea por sí mismo». Lidia presintió que algo terrible se avecinaba. Vio que su marido miraba largamente los documentos de la casa, haciendo cálculos. Y la ciudad seguía susurrando. La historia de amor de un famoso arquitecto y una joven galerista se convirtió en el principal tema de conversación. Nadie sabía la verdad. La terrible verdad que Gabriele había empezado a sospechar. «Ten cuidado», intentó advertir por última vez a su amigo. «Me temo que estás cometiendo un grave error». Pero Antonio no oyó nada más. Estaba completamente a merced de su nueva pasión, de sus nuevos sueños. Y cuando Rosalía por fin habló, «Vende la casa, mi amor. Por nuestro futuro», se limitó a asentir. Era el principio del fin. El principio de una caída que nadie podría detener. Antonio inició la conversación sobre la venta de la casa el domingo durante el desayuno. Lidia estaba sirviendo café cuando él pronunció las palabras que ella había estado temiendo oír durante las últimas semanas. «Tenemos que hablar de la casa», dijo él, evitando su mirada. «He recibido una oferta favorable». La taza en las manos de Lidia tembló. El café se derramó sobre el mantel blanco como la nieve, extendiendo una mancha oscura como la traición que había envenenado sus vidas durante los últimos meses. «Esta es la casa de mi familia», respondió en voz baja. «Aquí vivieron mis padres, mi abuela, mi bisabuela». «Pero es solo un edificio», objetó Antonio, «y el dinero podría cambiar nuestras vidas». «¿Nuestras?». Lidia le miró a los ojos. «¿O la tuya?». Él permaneció en silencio.
En ese silencio podían oír el tintineo del reloj, el mismo reloj que había colgado aquí cuando los padres de Lidia estaban vivos. Cada latido contaba los segundos de su matrimonio en ruinas. Rosalía le esperaba en la galería. «¿Qué tal la conversación?», le preguntó, besándole la mejilla. Ella no está de acuerdo. Ya me lo imaginaba. Rosalía agitó su copa de vino pensativa. Pero la casa también está registrada a tu nombre, ¿no? Antonio asintió. Tras la muerte de los padres de Lidia, habían cedido la casa a ambos cónyuges. Ahora esa decisión se les volvía en contra en una cruel ironía del destino. Corrado se unió a ellos más tarde. Hay formas de convencer al cónyuge, dijo mientras extendía unos papeles. Todo depende de lo dispuesto que esté a luchar por su futuro. En casa, a Antonio le esperaba una dura conversación. Lidia estaba sentada en el salón, revisando viejas fotografías. «¿Te acuerdas de esta foto?», preguntó, mostrando una foto de su boda. «Estamos en el porche de esta casa. Dijiste que era el lugar más bonito del mundo». «La gente cambia», respondió él. «Los sueños cambian». «¿Y los sentimientos?», no contestó. No podía decirle la verdad, que estaba enamorado de otra persona, que veía su futuro en Milán, que su hogar se había convertido en una jaula de la que necesitaba salir. Rosalía alimentó hábilmente su determinación. «Eres digno de más», le dijo. «¿Por qué trabajar en provincias cuando puedes conquistar el mundo?». Cada encuentro con ella era como un soplo de aire fresco. Le enseñaba los diseños de los rascacielos de Milán, le presentaba a personas influyentes, le pintaba cuadros de éxito futuro. «Todo está listo», dijo una vez Corrado. «El comprador ha aceptado tu precio. Solo falta convencer a tu mujer». Antonio empezó a actuar con decisión. Consultó abogados, buscó resquicios legales, preparó documentos. Lidia observaba en silencio, dándose cuenta dolorosamente de que el hombre con el que se había casado había desaparecido irremediablemente. Adriana intentó comunicarse con su amiga. «No dejes que lo haga, lucha». Pero Lidia se limitó a negar con la cabeza. «Si está dispuesto a traicionar nuestro amor, nuestra historia, que lo haga». Entonces no había nada real. También Gabriele intentó intervenir. «He aprendido algo sobre Rosalía», le dijo a Antonio. «Ella no es quien dice ser». «Basta», le cortó Antonio. «No quiero oírlo». Rosalía, mientras tanto, se apresuraba a seguir. «El tiempo se acaba», dijo. «Otros inversores no esperarán eternamente». Así que Antonio se decidió. Presentó los papeles para forzar la venta de la propiedad conjunta. Cuando Lidia recibió la notificación, no lloró. Se sentó en la vieja biblioteca donde Antonio y ella habían pasado las tardes leyéndose poesía. La ciudad bullía de cotilleos. La historia de un arquitecto que vendía la casa solariega de su mujer por una amante era el principal tema de conversación. La gente señalaba con el dedo a Rosalía cuando caminaba por la calle, pero ella solo sonreía, esa sonrisa especial que dejaba sin aliento a Antonio. «Todo va según lo previsto», informó a su hermano. «La casa se venderá pronto». «¿Y entonces?», preguntó Corrado. «Y luego desapareceremos», sonrió Rosalía. «Como hacemos siempre». Lidia se mudó con Adriana. No podía seguir en una casa donde todo le recordaba la traición de su marido. Antonio se quedó solo, en una enorme mansión, donde ahora solo caminaba el viento de sus esperanzas incumplidas. Los documentos estaban casi listos. Corrado había encontrado un comprador dispuesto a pagar más que el precio de mercado. «Está todo claro», le aseguró, «sin riesgos». Y Rosalía susurraba por la noche: «Pronto seremos libres, solos tú y yo, en Milán, entre rascacielos y éxito». Y Antonio creyó. Creía cada palabra que ella decía, cada promesa que hacía. No vio cómo miraba a su hermano, no se dio cuenta de las extrañas conversaciones telefónicas, no prestó atención a las pequeñas incoherencias de su historia.
La víspera del trato, Gabriele hizo un último intento. «Detente antes de que sea demasiado tarde. Presiento que aquí hay gato encerrado». Pero ya era demasiado tarde. Antonio había firmado todos los papeles y aceptado todas las condiciones. Estaba dispuesto a vender la casa, a traicionar a su mujer, a tachar 20 años de vida, todo por un sueño fantasma de nueva felicidad. El día de la transacción, Lidia acudió a la notaría. Firmó los documentos en silencio, sin mirar a su marido. Solo cuando todo hubo terminado dijo: «Espero que haya merecido la pena». Y se marchó, llevándose consigo los últimos vestigios de su pasado común. Y Rosalía sonrió triunfante, acurrucándose en el hombro de Antonio. Su plan había funcionado a la perfección. Ahora solo tenía que esperar a que le transfirieran el dinero y desaparecer, como había hecho tantas veces. Antonio no sabía que ese sería el último día que la vería sonreír. No sabía que sus sueños de felicidad se desmoronarían como un castillo de naipes. No sabía que pagaría un precio muy alto por su decisión, y el pueblo siguió con su vida. Solo la vieja casa de Guidi permanecía ahora oscura y vacía, testigo mudo de otra historia de traición y corazones rotos. El dinero de la venta de la casa llegó a la cuenta por la mañana. Antonio se quedó mirando los números de la aplicación bancaria, sintiendo un extraño vacío en su interior. 20 años de su vida se habían convertido en un conjunto de números en la pantalla de un teléfono. Rosalía había concertado una reunión a mediodía. «Tenemos que discutir los detalles de la mudanza», le dijo. Una cafetería en el centro de la ciudad, su mesa habitual junto a la ventana. Pero ella no apareció. Esperó 1 hora, luego 2. Llamadas en blanco, mensajes sin respuesta. Una extraña inquietud empezó a corroerle por dentro. Solo la señora de la limpieza lo recibió en la galería. «Señora Ferretti, se mudó anoche, dijo que volvía a Milán». Antonio corrió a su piso. Le abrió la puerta un hombre desconocido. «Aquí no vive nadie», dijo. «Soy agente inmobiliario. Estoy preparando el piso para un nuevo alquiler». Dentro, todo se enfrió. Marcó el número de Corrado. Llamada no disponible. La oficina de la empresa a través de la cual se tramitaba la transacción estaba cerrada. Un cartel en la puerta decía: «El local está en alquiler». En el banco le esperaba el siguiente golpe. «La transferencia se hizo esta mañana», dijo el director, «a una cuenta de un banco milanés. Usted mismo firmó la orden». Se quedó mirando el documento con su firma, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Cuándo había tenido tiempo de firmarlo? Entre las docenas de papeles de la venta de la casa. Rosalía le distrajo hablando, metiéndole prisa, diciéndole que todo lo habían comprobado los abogados. Gabriele lo encontró en un bar. «¿Ha desaparecido?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Todo», respondió Antonio con voz ronca. «El dinero, los papeles, ella misma, todo ha desaparecido». «Intenté avisarte», dijo el amigo en voz baja. «Hice averiguaciones. Ya ha hecho esto antes. Otras ciudades, otros hombres, otras historias, siempre el mismo escenario». Antonio se quedó mirando el vaso vacío. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo se había dejado engañar? Vendió su casa, traicionó a su mujer, arruinó su vida. ¿Y para qué? Lidia se había enterado por Adriana. «Desapareció con el dinero», le dijo su amiga. «Todo el pueblo habla de ello». «Lo sabía», respondió Lidia en voz baja. «De alguna manera siempre lo supe». La policía tomó declaración, pero no dio muchas esperanzas. «Estafas como estas son difíciles de descifrar», explicó el comisario. «Son profesionales. Falsifican los documentos, tapan los rastros». Antonio recorrió la ciudad como un animal herido. Comprobó cada rincón. Interrogó a cada persona con la que se cruzaba. Quizá alguien la había visto. Quizá había alguna pista. Pero Rosalía se desvaneció como el humo. Todas sus pertenencias habían desaparecido de su piso.
Todos sus documentos eran falsos, todos sus contactos estaban muertos. Incluso la galería de Milán de la que tanto me había hablado no existía. La ciudad estaba llena de cotilleos. La historia del arquitecto estafado que perdió su casa y su dinero se convirtió en el principal tema de conversación. Algunos se compadecían, otros se regodeaban, otros negaban con la cabeza. Fue culpa suya. Y Antonio se sentó en el piso vacío que había alquilado con sus últimos ahorros y repasó las fotos con Rosalía. Cada foto, cada sonrisa, cada mirada, todo era mentira. Mentiras hábiles, elaboradas, despiadadas. Gabriele trajo los resultados de su investigación. Su verdadero nombre no es Rosalia, dijo, y no es la hermana de Corrado. Son estafadores profesionales que operan en toda Italia. Lidia recogió sus cosas, preparándose para marcharse. «Me voy a casa de mi hermana en Roma», le dijo a Adriana. «Aquí hay demasiados recuerdos». Antonio intentó ponerse en contacto con ella, disculpándose, rogándole que le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Pero ella no contestaba al teléfono. 20 años de amor y confianza no pueden devolverse. Y en algún lugar de otra ciudad, Rosalía y Corrado ya estaban planeando su próxima estafa. Esta era una presa demasiado fácil, rió ella, contando el dinero. Ni siquiera interesante. La policía se echaba las manos a la cabeza. Hay muchos casos así, dijo el comisario. Escogen a hombres de mediana edad con éxito, juegan con su vanidad, les prometen una nueva vida. Antonio empezó a beber. Todas las noches se sentaba en el bar, mirando al vacío e intentando comprender cómo había permitido que le arruinaran la vida. Cómo había podido creer en el cuento de hadas de un nuevo amor, de un gran futuro en Milán. Gabriele intentaba apoyarle, pero todas las conversaciones acababan con lo mismo. Todo es culpa mía, lo destruí todo con mis propias manos. Y la casa, su antigua casa, permanecía vacía y oscura. El nuevo propietario nunca apareció, al parecer nunca existió. Otra mentira en la red de engaños de Rosalía. Lidia se fue en silencio, sin despedirse. Dejó su anillo de boda sobre la mesa, el mismo anillo que él le había puesto en el dedo 20 años atrás, prometiéndole amor y cariño para el resto de su vida. Y la ciudad siguió su vida, y la historia de Antonio Guidi se convirtió en una advertencia para los demás sobre lo fácil que es perderlo todo por creerse una hermosa mentira. Y se sentó en el piso vacío, mirando la última foto de Rosalía, y se dio cuenta de que nunca sabría si había algo de verdad en sus palabras. Toda la verdad sobre Rosalía se reveló un mes después. El comisario de policía citó a Antonio en comisaría. El material procedía de Milán, Turín, Florencia. La misma letra, el mismo patrón, las mismas caras. El verdadero nombre es Paola Mondini. El comisario extendió las fotografías sobre la mesa. Y su hermano es Marco Bianchini, estafadores profesionales, especializados en hombres ricos de mediana edad. Antonio miró las fotos de las otras víctimas. Un exitoso hombre de negocios de Turín que había perdido su villa. Un abogado de Florencia que había vendido el bufete familiar. Un médico de Milán que se había quedado sin clínica. Estudian a la víctima durante meses, continuó el comisario. Reconocen debilidades, sueños, ambiciones. Luego aparece ella, hermosa, comprensiva, que cree en su potencial. Y luego están las propiedades, el dinero, la desaparición. En el expediente había declaraciones de otras víctimas. Cada historia es un imitador. Hombre exitoso en crisis de mediana edad. Problemas familiares. Mujer joven y hermosa ofreciéndole una nueva vida. Venta de propiedad. Desaparición. Son profesionales, suspiró el comisario. El papeleo es perfecto, el rastro se cubre limpiamente. Después de cada estafa, cambian de apariencia, de nombre, de ciudad. Gabriele se sentó junto a su amigo durante esta conversación. Había encontrado al detective privado que había rastreado las estafas anteriores de Rosalía y Corrado. En Turín, era historiadora del arte,
relató el detective. En Florencia, galerista. En Milán, asesora de inversiones. Cada vez una nueva leyenda, una nueva historia. Antonio escuchó, sintiendo que todo en su interior se entumecía. Cada recuerdo de Rosalía tenía ahora un nuevo significado. Su interés por su trabajo, su admiración por su talento, sus planes de futuro, todo formaba parte de un plan cuidadosamente elaborado. ¿Recuerdas aquella noche en la galería?, preguntó Gabriele. Cuando apareció por primera vez. No fue un accidente. Llevaban meses siguiéndote, estudiando tus hábitos, tus debilidades. Los archivos policiales revelaron otros detalles. Corrado no era un inversor de ningún tipo, solo un delincuente corriente procesado por fraude financiero. La empresa que compró la casa solo existía sobre el papel. Incluso la galería de Milán era falsa. Lidia se enteró de la verdad por Adriana. Era una estafadora profesional, le dijo su amiga. Todo estaba planeado desde el principio. Lo suponía, respondió Lidia en voz baja, pero no pensé que todo fuera tan profesional. Y el pueblo siguió comentando la historia. Ahora que todos los detalles habían salido a la luz, la simpatía por Antonio se mezclaba con la condena. ¿Cómo un hombre de éxito y con experiencia podía caer tan fácilmente en manos de los estafadores? Antonio revisó viejas fotografías tratando de encontrar algún indicio, alguna señal. Pero Rosalía era la actriz perfecta. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, todo estaba calculado hasta el último detalle. Eligen a gente que está en crisis, le explicó el psicólogo al que Antonio había acudido por insistencia de Gabriele. Personas insatisfechas con su vida, que sueñan con un cambio, y ofrecían exactamente lo que les faltaba. La investigación encontró otras fotos de Rosalía, con distintos colores de pelo, distintos maquillajes, distintos nombres. Cada vez una nueva imagen, un nuevo papel, una cazadora profesional tras los sueños y el dinero de otros. Adriana trajo periódicos de otras ciudades. Las historias de las estafas de Rosalía y Corrado aparecían allí con una regularidad envidiable, pero cada vez se las arreglaban para desaparecer antes de que la policía les siguiera la pista. Probablemente ya estén en otra ciudad, dijo el comisario, con nuevos documentos, nuevas historias y una nueva víctima en mente. Antonio trató de encontrar algún rastro del dinero, pero todas las transferencias se habían hecho a través de empresas pantalla, cuentas cerradas, empresas liquidadas, cabos sueltos escondidos en el agua. Gabriele encontró otra víctima, un arquitecto de Bolonia. Contó una historia similar. Galería, proyectos en la gran ciudad, venta de propiedades, desaparición. Ella sabe cómo encontrar un acercamiento a todo el mundo, dijo. Se convierte exactamente en la mujer que sueñas, comprendiéndote, admirándote, creyendo en ti. Lidia reunió los papeles del divorcio, cada papel, cada firma, como otro clavo en el ataúd de su matrimonio de 20 años. Y en algún lugar de otra ciudad, Rosalía, ahora con otro nombre y otra apariencia, se preparaba para una nueva estafa. Esta era una presa demasiado fácil, le dijo a Corrado. La próxima vez encontraremos a alguien más difícil. Y la ciudad siguió adelante. Pero la historia de Antonio Guidi era un cuento con moraleja, sobre lo fácil que es perderlo todo por creer en un bonito cuento de hadas. Y se sentó en un piso vacío, revisando los fragmentos de su vida arruinada, y trató de comprender. Había un solo momento en el que pudiera detenerse, en el que pudiera ver la verdad. La búsqueda de Rosalía se había convertido en una obsesión para Antonio. Cada mañana empezaba viendo las noticias, y si aparecía una nueva estafa en alguna parte. Cada tarde terminaba con llamadas a la policía. ¿Había alguna pista nueva? Gabriele intentaba distraer a su amigo, que volviera al trabajo, pero todos los proyectos estaban paralizados. Uno tras otro, los clientes se alejaban del arquitecto cuya reputación había quedado arruinada por la escandalosa historia. Necesitamos empezar de nuevo, dijo Gabriele. ¿Tal vez mudarnos a otra ciudad?
Pero Antonio no escuchaba. Se pasaba el día estudiando viejas fotografías de Rosalía, tratando de encontrar alguna pista sobre su próximo movimiento. Por las noches vagaba por las calles vacías, volviendo a los lugares donde se habían conocido. Lidia se preparaba para marcharse. La Universidad de Roma le había ofrecido una cátedra, la oportunidad de empezar una nueva vida lejos de recuerdos dolorosos. «He presentado los papeles del divorcio», dijo la última vez que se vieron. «Un abogado se pondrá en contacto contigo». Antonio se limitó a asentir. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar que había cambiado 20 años de amor verdadero por una bella ilusión? El pueblo siguió la historia con gran interés. Cada nuevo detalle, cada giro de la trama se convertía en tema de discusión. La gente señalaba con el dedo, cuchicheaba a sus espaldas. «Le vimos en el bar anoche», decían algunos. «Ha ido cuesta abajo». ¿Recuerdas cómo era? Otros suspiraban. Un arquitecto respetado, un padre de familia modélico. Adriana trató de apoyar a ambos. Lidia ayudaba a Lidia con la mudanza. Antonio a veces traía comida. Había dejado completamente de cuidarse. «Tienes que recomponerte», le dijo. «La vida no se ha acabado». Pero para Antonio era como si la vida se hubiera detenido. Cada mañana se levantaba con un solo pensamiento: encontrar a Rosalía. Cada noche se iba a dormir con el mismo pensamiento. La policía enviaba periódicamente nuevo material: fotos de vigilancia, declaraciones de testigos, informes de crímenes similares. Pero Rosalía parecía desaparecer. Gabriele contrató a un detective privado que encontró rastros de una estafa similar en Génova, pero cuando llegaron allí, el rastro se había vuelto a romper. «Son profesionales», levantó las manos el detective. «Cambian de apariencia, de documentos, de ciudad. Es imposible seguirles la pista». Y efectivamente, Rosalía estaba preparando una nueva estafa, ahora en Nápoles. El pelo rubio cambió a oscuro, el nombre cambió, la historia cambió, pero el esquema seguía siendo el mismo. Lidia vendió su parte en su antigua empresa de arquitectura. El dinero se repartió a partes iguales. Ella no quería nada de su vida pasada. «Cuídate», se despidió, y se fue sin mirar atrás. Antonio se quedó solo en un pequeño piso de alquiler. Todos sus ahorros se habían ido en busca de Rosalía. No tenía trabajo. Sus amigos le habían dado la espalda. Solo Gabriele se dejaba caer de vez en cuando, trayendo comida, intentando animar a su amigo. «Tienes que seguir adelante», le decía. «Eres fuerte, te las arreglarás». Pero, ¿cómo seguir adelante cuando cada paso te recuerda la pérdida? Cada calle guarda recuerdos de paseos con Lidia o encuentros con Rosalía. Cada casa es un proyecto en el que él y su mujer trabajaron juntos. Una mañana se despertó con una idea clara: tenía que marcharse. A cualquier sitio para alejarse de esta ciudad, de los recuerdos, de las miradas. Pero solo tenía dinero para una habitación barata en las afueras. No encontraba trabajo. Los rumores sobre su historia se habían extendido por toda la región. Y por las noches soñaba con Rosalía. Su sonrisa, su voz, su tacto, y cada vez se despertaba sudando frío, dándose cuenta de que todo era mentira. Gabriele intentó conseguirle un trabajo en su empresa como delineante. «Empezarás poco a poco», le dijo. «Poco a poco reconstruirás tu reputación». Pero sus manos, acostumbradas a crear grandes proyectos, se negaban a dibujar esquemas sencillos. El orgullo le impedía aceptar la ayuda de un amigo. Lidia enviaba de vez en cuando mensajes cortos, más bien por cortesía. «Espero que te vaya bien», escribía. Y él no sabía qué responder. Y la ciudad tenía vida propia. Nuevos cotilleos sustituían a los antiguos, nuevos escándalos eclipsaban la historia del arquitecto que lo perdió todo por un amor fantasma. Pero Antonio seguía buscando. Todos los días consultaba las noticias, todas las noches escribía cartas a la policía de distintas ciudades. Sabía que en algún lugar Rosalía estaba preparando una nueva estafa.
arruinando la nueva vida de alguien. Y tal vez, pensó, si podía encontrarla, si podía detenerla, al menos se redimiría un poco por Lidia, por sí mismo, por todos a los que había traicionado. La mañana trajo noticias. Otro hombre de negocios de Nápoles había sido estafado. El esquema era exactamente el mismo: mujer hermosa, promesas, venta de propiedades, desaparición. Antonio miró la fotografía borrosa de la cámara de vigilancia. Pelo rubio, ropa diferente, pero los andares, la reconocería entre mil. Al cabo de una hora ya estaba en el tren. Había gastado todo su dinero en el billete, pero no importaba. Por fin había un rastro, por fin podría encontrarla. Nápoles le recibió con el calor y la indiferencia de una gran ciudad. La policía se limitó a extenderse las manos. La estafadora había desaparecido hacía 15 días. No había rastro de ella. «No es usted el primero que la busca», dijo el inspector cansado. «La semana pasada vino un empresario de Turín, también una víctima». La nueva víctima de Rosalía resultó ser el propietario de una empresa de construcción. Joven, con éxito, recién divorciado. El blanco perfecto. Se hacía llamar Eleonora, relató. Consultora de inversiones. Prometió ayudar a expandir el negocio en Milán. La misma historia, las mismas técnicas, solo que ahora la suma era mayor. La empresa, las cuentas, la propiedad, todo desaparecido en un día. Gabriele trató de llevar a su amigo a casa. «Basta, te estás arruinando con esta búsqueda». Pero Antonio ya no podía parar. Viajó de ciudad en ciudad, siguiendo los pasos fantasmales de Rosalía. Turín, Génova, Nápoles. En todas partes dejaba vidas arruinadas y cuentas bancarias vacías. Mientras tanto, preparaba una nueva estafa, ahora en Palermo. Una nueva imagen, un nuevo nombre, una nueva leyenda y una nueva víctima. Un abogado de éxito que sueña con una gran carrera. «Este no será fácil», le dijo a Corrado, «pero la suma valdrá la pena». Lidia estaba en Roma intentando empezar una nueva vida. Enseñaba en la universidad, escribió un libro sobre historia del arte, pero a veces se despertaba con pesadillas. Soñaba con su antigua casa, con los años felices, con todo lo que habían perdido. Adriana la llamaba a menudo para darle noticias. «No está nada bien, Lidia. Está viajando por todo el país buscando a esa mujer. Perdió su trabajo, sus amigos, todo». Pero Lidia no podía ayudar. La herida era demasiado profunda, el dolor demasiado grande. 20 años de vida no podían recuperarse, la confianza no podía restablecerse. Antonio siguió buscando. Aprendió a detectar las señales, un determinado tipo de víctima, una letra particular de la estafa, pequeños detalles que otros pasaban por alto, pero Rosalía siempre iba un paso por delante. Cuando llegó a otra ciudad, ella ya se había ido, dejando tras de sí solo hombres engañados y cuentas bancarias vacías. Gabriele intentó salvar a su amigo. «Necesitas ayuda profesional. Esta obsesión te está matando». Pero, ¿cómo explicar que no se trata de dinero? No se trata de venganza, no se trata de justicia. Solo tiene que encontrarla. Tiene que averiguar si hubo algo real en su relación. ¿Un momento sincero? Mientras tanto, el pueblo comenzó a olvidar su historia. Nuevos escándalos, nuevos cotilleos ocupaban la mente de la gente. Solo la vieja casa de Guidi permanecía como un mudo reproche. Oscura, vacía, con las ventanas tapiadas. La policía envió un nuevo informe. Las huellas de Rosalía habían sido localizadas en Palermo, pero cuando Antonio llegó allí, ella ya había desaparecido. Otra víctima, otra estafa, otro mundo destruido. «Es escurridiza», dijo el detective local, «como un fantasma. Aparece, destruye vidas y desaparece». Y Rosalía era, en efecto, como un fantasma. Cambiaba de apariencia, de nombre, de ciudad. Cada nueva estafa traía más dinero, cada nueva víctima más rica que la anterior. «Te estás volviendo descuidada», advirtió Corrado. «Hay demasiados rastros, demasiados testigos».
pero ella se limitó a reír. Que busquen. De todas formas, nunca te cogerán. Y continuó su juego, pueblo tras pueblo, víctima tras víctima. Y en algún lugar detrás quedaba Antonio, siguiendo al fantasma de la mujer que amaba, pero que nunca existió. Cada nueva ciudad traía nuevas decepciones. Cada rastro se rompía, cada pista resultaba falsa. Pero no podía parar. Se había convertido en el sentido de su vida. Y la ciudad siguió viviendo, guardando el recuerdo del hombre que lo perdió todo por un hermoso sueño. Y solo la vieja casa de Guidi quedó como monumento a su caída, oscura, vacía, olvidada. Un año después, Castelvetro había cambiado poco. Las mismas calles estrechas, las mismas casas antiguas, la misma vida acompasada de un pequeño pueblo. Solo la vieja casa de Guidi pertenecía ahora al banco, otra víctima del fraude financiero. Antonio regresó al pueblo inesperadamente, más viejo, demacrado, con las sienes grises y la mirada apagada. Un año de búsqueda solo le había traído más decepciones. Gabriele se reunió con él en la estación de tren. «Basta», le dijo con firmeza. «Es hora de volver a la vida». «¿Pero qué vida? Sin trabajo, la reputación arruinada, los ahorros gastados en búsquedas interminables. Un pequeño piso de alquiler en las afueras de la ciudad es todo lo que queda de su antigua prosperidad. Lidia ha construido una nueva vida en Roma, una carrera de éxito en la universidad, el respeto de sus colegas, nuevas perspectivas. El divorcio hace tiempo que ha finalizado, el pasado se ha dejado atrás. Es feliz», cuenta Adriana. Por fin empieza a sonreír. Y en algún lugar de otra ciudad, Rosalía continuaba su juego. Nuevo nombre, nueva apariencia, nueva víctima. No la pillaron, demasiado astuta, demasiado cuidadosa. La policía cerró el caso por falta de pruebas. «Hay cientos de casos como este», explica el comisario. «Los ladrones profesionales son escurridizos». Antonio intentó empezar de nuevo. Aceptó un trabajo como simple delineante para una pequeña empresa de construcción. Un trabajo que antes había considerado por debajo de su dignidad, ahora le parecía la salvación. Todas las mañanas pasaba por delante de su antigua casa, el jardín cubierto de maleza, las ventanas polvorientas, la pintura desconchada, todo hablaba de abandono. El banco no encontraba comprador, tenía muy mala reputación. Gabriele apoyó a su amigo como pudo. Le invitaba a cenas, le presentaba a gente nueva, intentaba que volviera a su profesión. Pero el viejo Antonio ya no existía. «¿Sabes?», dijo un día, mirando la puesta de sol sobre la ciudad. «Lo peor no es que me robara el dinero, me robó la fe en la gente». Adriana llamaba a veces a Lidia para contarle las noticias. Ella escuchaba en silencio, sin hacer comentarios. 20 años de feliz matrimonio se habían convertido en un amargo recuerdo, y la ciudad vivía su propia vida. Nuevas historias, nuevos escándalos, nuevos cotilleos. La historia de un arquitecto que lo perdió todo por culpa de una bella estafadora se convirtió en leyenda, en advertencia para los demás. En el pequeño piso de Antonio solo colgaba una fotografía, la de su boda con Lidia. 20 años atrás habían sido tan felices, tan llenos de esperanza. A veces, por la noche, se despertaba con pesadillas. Soñaba con Rosalía, con su sonrisa, con sus promesas. Y cada vez se daba cuenta de que era la estafa perfecta. Ella había estudiado sus debilidades, sus sueños, sus miedos. Lidia había escrito un libro, una erudita obra de historia del arte. En la portada había una dedicatoria, a todos los que han encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Gabriele intentó persuadir a su amiga para que se mudara, para que empezara una nueva vida en otro lugar. «Aquí hay demasiados recuerdos», le dijo, pero Antonio se quedó, quizá como castigo a sí mismo, quizá porque no sabía a dónde ir. Un piso pequeño, un trabajo sencillo, tardes solitarias, en eso se había convertido su vida, y en algún lugar lejano, Rosalía preparaba una nueva estafa. Ahora era morena,
se hacía llamar de otra manera, contaba otra historia. Pero el esquema seguía siendo el mismo: encontrar, enamorar, arruinar, desaparecer. El napolitano resultó ser un blanco fácil, le dijo acorrado. El próximo debe ser más rico. Y continuaron su juego, dejando tras de sí fortunas destrozadas y corazones rotos. Y en algún lugar de la pequeña ciudad de Castelvetro, el antiguo arquitecto pasaba por delante de su vieja casa cada mañana, recordando la vida que había perdido por culpa de un hermoso sueño.